Hola, muy buenas noches. Em, Mi nombre es Alicia Ofelia Gómez Rangel, soy licenciada en Derecho y actualmente me encuentro dando clases en la Universidad Felipe Villanova, Campus Ojo de Agua. Y una de las asignaturas que me encuentro impartiendo es Derecho de Autor. Y en esta ocasión les voy a hablar de un tema bastante interesante que tenemos en esta asignatura y es la división de la propiedad intelectual. Y como primer punto me parece bastante interesante que podamos definir, bueno, qué es la propiedad intelectual. Y tenemos que es un derecho real que otorga la titularidad que se tiene sobre las creaciones originales de la mente. Desde ahí eh, podemos deducir que, bueno, al estar hablando que es un derecho real, quiere decir que eh, tenemos el poder de una persona hacia una cosa directamente. En este caso, ese poderío se ejerce de la persona hacia la creación, ya sea de su mente o de la creación, la marca, el diseño o la imagen por la que se haya pagado. A eso es a lo que le vamos a denominar la cosa, o como lo manifestaríamos en derecho civil, un bien incorpóreo, ¿vale? A su vez, esta propiedad intelectual se divide en dos rubros. El primero es la propiedad industrial y el segundo, derechos de autor. Si nos vamos por el lado de propiedad industrial, este a su vez tiene tres desgloses, que es 1, la patente, 2, la marca y 3, el diseño industrial. En cuanto a lo que es derechos de autor, tenemos que es el derecho de autor, es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta misma ley y que en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y de privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el derecho patrimonial. A su vez, la propiedad industrial la vamos a definir y primeramente tenemos que es el derecho real que ejerce una persona, ya sea física o jurídica, sobre la titularidad de una actividad innovadora, materializada en nuevos productos, procedimientos, fórmulas, diseños, marcas, en fin. Y vamos a ver de una manera más precisa esos tres rubros o tres subdivisiones que existen dentro de la propiedad industrial. Y el primero es la patente. ¿Qué es la patente? Es el derecho real exclusivo sobre la invención que se concede en la creación de un producto o un proceso. Generalmente es clasificado como una innovación tecnológica. El segundo de ellos es la marca. Y esta se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representar de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección
que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Esta, este rubro es un rubro bastante interesante porque eh, hay incluso logos o eslogan que con el simple hecho de verlos no hay necesidad ni siquiera de, de mencionarlos como tal, ya sabemos a qué marca nos estamos refiriendo. Bueno, pues esta es una de las creaciones de la mente que pertenece a la propiedad industrial. Y por último tenemos el diseño industrial. Y nos dice que la persona física que realice una invención, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado o su causaviente tendrá el derecho exclusivo y temporal de explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Bueno, vamos a otro tema interesante que es la naturaleza jurídica de la propiedad industrial. Y tenemos que aquí esta versa en base a que es un derecho real que ejerce una persona sobre una creación o invención, ya sea de su mente o que exista un pago para que otra persona realice dicha invención. En virtud de lo anterior, una persona, ya sea física o jurídica, ejercita un poder jurídico para aprovechar los beneficios personales y patrimoniales del producto, marca o diseño, según sea el caso. A su vez, también es un derecho personal en tanto se perfila a enfocarse al origen mismo de su creación o bien de la relación laboral y económica que existe al contratar a otra persona para la invención, creación o diseño de algún servicio o producto. La producción industrial también cumple la idea de que esta es la naturaleza personal porque tiene su origen en el ingenio humano. Otorga monopolios temporales al creador de una invención o una nueva obra que genera valor social en la comunidad y que por ende se le recompensa otorgándole la titularidad para explotar de manera exclusiva la nueva creación del producto, servicio, marca o diseño industrial, según sea el caso. Por otro lado, el marco jurídico constitucional de la propiedad industrial en México, bueno, primero tenemos que aterrizar que dentro de la legislación mexicana existe una jerarquía de ley y pues es una teoría respaldada por la pirámide de Kelsen, en donde encontramos que la suprema ley, en caso particular de nuestro país, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que pues México es parte, ¿no? Por otro lado, en el caso particular de México, tanto los derechos de autor como la propiedad industrial tienen actualmente su propia legislación. Y en caso de los derechos de autor es la Ley Federal de Derechos de Autor, que regula en el primer aspecto de la propiedad intelectual y en su artículo primero establece lo siguiente. Dice, la presente ley reglamentaria del artículo 28 constitucional tiene por objeto la salvaguarda y promoción
del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como los otros derechos de la propiedad intelectual. Entonces tenemos que bajo pues esta ley tenemos que es reglamentario el artículo 28. También es importante referir que dentro del artículo 27 existe también esa clasificación que nos da origen a poder realizar todas las actividades respecto a la propiedad intelectual. Y bueno, dicho lo anterior, resulta aplicable que en materia de propiedad industrial, la ley de la propiedad industrial, los tratados internacionales de los que México sea parte y su aplicación administrativa corresponden al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Quiero mencionarles también que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es una ley de nueva creación, es una ley bastante joven que abrogó a la Ley de la Protección Industrial. Esta nueva ley fue realizada en el año 2020, o sea, es bastante joven, incluso hay unos artículos que entran en vigor hasta después de noviembre de este año. Y bueno, vamos por el último subtema, y ese subtema son las instituciones de la propiedad industrial. Y como primer término, como jerarquía institucional, tenemos a la Secretaría de Economía, que es el organismo de alguna manera centralizado y que de ahí viene, se desprende el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Este es un organismo descentralizado con una personalidad jurídica y un patrimonio propio. Se coordina con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales con el objetivo del fomento a la propiedad industrial, a la transferencia de la tecnología, el estudio y desarrollo tecnológico y obviamente la innovación. Y dentro de sus facultades, pues está tramitar y otorgar patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, trazados de circuito, integrados, marcas y avisos comerciales, así como emitir declaraciones. Esas son algunas de las muchas facultades que tiene el INPI. Bueno, espero que este material didáctico haya sido de su total agrado, que los temas hayan quedado entendidos y nos vemos en las próximas cápsulas. Hasta pronto.